Introducción. Personalmente creo que es una obligación moral contar la odisea de los gitanos españoles, porque precisamente eso es lo que fue, una verdadera odisea. Un viaje que los transporta desde un país lejano de Medio Oriente hacia una península en el extremo del Mediterráneo. No he profundizado en ninguna cuestión en concreto intencionadamente y lo he escrito intentando ser directo y breve en la exposición de la información. El libro es intencionadamente corto y estructurado en un formato comprensible, para que cualquier persona lo pueda leer sin robarle más tiempo que el necesario y sin necesitar ninguna formación previa inicial. El libro sigue una estructura cronológica coherente para que el lector pueda seguir la trama de la historia, de manera fluida y comprensible. Al presentar los eventos en orden temporal, se permite al lector seguir la evolución de la historia de forma natural. Intento ofrecer siempre el contexto, porque pienso que el contexto es crucial para comprender cualquier evento histórico. Sin él, corremos el riesgo de malinterpretar la importancia y las implicaciones de lo que sucedió. Al proporcionar contexto, podemos ver cómo diferentes eventos se relacionan entre sí, y cómo pueden influir en el desarrollo de la historia en su conjunto. Creo que la información es un derecho, no un privilegio. Por lo que es de libre difusión. La idea es que cualquier persona interesada tenga acceso a la información. Este libro se ha basado en los libros, escritos y charlas de Manuel Martínez Martínez. Sin la menor duda, el maestro historiador que más conocimiento atesora de la cultura gitana en España después de la pérdida del maestro don Antonio Gómez Alfaro, D.E.P. Historia de los gitanos en el mundo. El equívoco del origen, la palabra gitano y sus raíces. La palabra gitano, utilizada en español para referirse al pueblo romaní, esconde una curiosa historia ligada a un error de identificación. En sus orígenes, este término no tenía ninguna relación con el pueblo gitano, sino que provenía de la palabra egiptano. A la llegada de los romaníes a Europa en el siglo XV, su procedencia era desconocida para la población local. Debido a su aspecto exótico y sus costumbres nómadas, se les confundió con peregrinos provenientes de Egipto. Esta confusión se vio reforzada por el hecho de que algunos grupos romaníes se presentaban como egipcios, para evitar la discriminación y obtener privilegios. Aprovecharon el aura de pueblo misterioso para desarrollar actividades mágicas, quiromancia, leer la buena aventura, etc. Precisamente la cultura egipcia tenía fama de ser un pueblo misterioso y enigmático con relación con lo sobrenatural, por lo que aprovecharon para ganar legitimidad en sus artes diciendo que provenían de Egipto. Estas artes las desarrollaron en su éxodo por el paso por Persia. El uso de la palabra egipciano para referirse a los romaníes se extendió rápidamente por toda Europa, dando lugar a diversas variantes en los idiomas locales. En español, la palabra evolucionó a gitano, denominación que ha perdurado hasta nuestros días. De hecho, el término en inglés, gypsy, también tiene su raíz en la misma idea. Gypsy se deriva de Egyptian, egipcio. Es importante destacar que la palabra gitano, a pesar de su origen erróneo, no tiene un significado negativo en sí misma. Sin embargo, es crucial reconocer que su uso ha estado históricamente asociado a estereotipos y prejuicios negativos hacia el pueblo romaní. En la actualidad, muchos miembros del pueblo romaní prefieren utilizar el término romaní para referirse a sí mismos. Este término, derivado de su propia lengua, refleja su identidad y herencia cultural de manera más precisa. El origen de los gitanos en el noreste de la India. Si bien la historia del pueblo gitano está marcada por la migración y la dispersión, existe un consenso cada vez mayor sobre su origen, el noreste de la India, zona del Punjab y el Sindh, específicamente el actual estado de Rajasthan. Un pilar fundamental de esta teoría es el análisis del idioma romaní, hablado por los gitanos en todo el mundo. Este idioma presenta similitudes sorprendentes con el sánscrito y otras lenguas indoarias, lo que sugiere un origen común en el subcontinente indio. Los estudios genéticos también respaldan esta teoría. Los análisis de ADN de los gitanos han revelado marcadores genéticos que los vinculan a poblaciones del
Norte de India. Particularmente con los grupos Dalit. Un estudio de 2013 encontró que el haplogrupo mitocondrial M5, común entre los Dalit, también es el haplogrupo mitocondrial más frecuente entre los gitanos europeos. Un estudio de 2010 encontró que el haplogrupo H1M51, común entre los Dalit, también es el haplogrupo y más frecuente entre los gitanos del norte de India. Documentos históricos donde quedaba registrado que ellos mismos decían que venían de la India. El primero en 1422, por Fray Jerónimo. Se considera que los gitanos se separaron de la sociedad dominante en la India debido a conflictos internos, guerras, persecuciones religiosas u otros factores sociopolíticos. Este grupo migratorio se desplazó a través de rutas comerciales y migratorias, llevando consigo sus tradiciones, cultura y estilo de vida. A medida que se fueron asentando en diferentes regiones, los gitanos se adaptaron a las culturas locales y adoptaron nuevas costumbres, lo que contribuyó a su diversidad cultural. Razones del éxodo gitano desde la India. La migración del pueblo gitano desde la India hace entre 1000 y 1500 años sigue siendo un enigma histórico. Las causas exactas de su éxodo aún se debaten. Una de las principales causas de ello es que no existen registros escritos, lo que sugiere que tenían tradicional oral. Se define la tradición oral como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación, y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones de forma hablada. Entre las causas posibles encontramos persecución y discriminación social a la que estaban sometidos los gitanos en la India, por factores económicos, conflictos políticos, guerras o catástrofes naturales. Pudieron haber sido esclavizados y vendidos por comerciantes, el estilo de vida nómada. En resumen, pudo haber sido cualquier circunstancia. No se sabe. No obstante, hay una serie de factores e investigaciones que llevan a pensar que el pueblo gitano fue empujado, por los turcos otomanos, desde la India hacia Europa. Ausencia de palabras árabes en el idioma. Este hecho sugiere que los gitanos partieron de la India antes de la expansión islámica significativa en la región, lo que limitó su exposición al árabe. El lingüista Vania de Gila Kochanowski señaló que, hacia el siglo IX, la invasión musulmana a la actual India obligó al desplazamiento de una primera oleada de inmigrantes de la zona. La segunda migración, explicó, se produjo en el siglo XIII, como resultado de las conquistas del Imperio mongol. La llegada de los musulmanes al subcontinente indio en el siglo VIII marcó un punto de inflexión en la historia de la región. A lo largo del siglo IX, estas incursiones militares provocaron el desplazamiento de una primera oleada de inmigrantes hacia el oeste, principalmente hacia Persia y Asia Menor. Entre los grupos que migraron durante este periodo se encontraban comunidades budistas, hindúes y de otras religiones minoritarias, que huían de la persecución religiosa y la discriminación impuestas por los regímenes islámicos. La segunda oleada migratoria desde India hacia Europa se produjo en el siglo XIII, coincidiendo con las conquistas del Imperio mongol. A medida que los mongoles avanzaban hacia el oeste, arrasando ciudades y reinos a su paso, provocaron el desplazamiento de millones de personas hacia el sur y el oeste. Entre los desplazados se encontraban nuevamente comunidades de diversas religiones y etnias, incluyendo budistas, hindúes, persas y turcos. Muchos de ellos buscaron refugio en Europa, especialmente en los Balcanes y en el Imperio bizantino. El Punjab y el Sindh son dos regiones ubicadas en el noroeste de la India, zona donde se cree que se originó el pueblo gitano, con una rica historia y una importante influencia cultural. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estas regiones han estado constantemente en conflicto con varios invasores y potencias extranjeras, entre ellos los turcos. El conflicto con los turcos se remonta a la época en la que las dinastías turcas gobernaban gran parte de Asia Central y del Medio Oriente. Estos invasores llegaron a la India con el objetivo de expandir sus territorios y establecer su dominio sobre la región. Durante este tiempo, el Punjab y el Sindh se convirtieron en escenarios de feroces batallas entre los turcos y los gobernantes locales.
La invasión mongol en la India tuvo un impacto significativo en la región. Los mongoles, liderados por Babur, conquistaron grandes territorios en el norte de la India, estableciendo así el imperio mogol. Esta invasión no solo trajo consigo un cambio en el poder político, sino que también tuvo consecuencias culturales y sociales en la India. Hay que tener en cuenta que como Babur y sus seguidores eran musulmanes, cuando invadieron la India el Imperio Otomano les suministró rifles y soldados. Las conquistas musulmanas en el subcontinente indio se refieren a las conquistas de pueblos y poderes musulmanes. En el subcontinente indio, que comenzaron en 711 a 712 con la invasión de la región de Sindh por los árabes, continuaron en el siglo XI y XII con las invasiones de los turcos y afganos, atraídos por la riqueza de los hindúes y terminaron con el establecimiento del imperio mogol en el siglo XVI. Nota, la fecha de la primera invasión musulmana coincide con la fecha del primer gran éxodo gitano de la región. Y la fecha de la segunda invasión por los turcos coincide con el segundo gran éxodo gitano. Posible origen militar de los gitanos. Según Manuel Martínez, hay indicios que nos llevan a sospechar que los gitanos originales de la India tenían formación militar. Ausencia de palabras agrícolas en el idioma. La cultura gitana se ha basado tradicionalmente en otras actividades como el comercio, la artesanía o la música, en lugar de la agricultura. Por lo tanto, es lógico que no se hayan desarrollado términos específicos relacionados con el campo en el idioma romaní. Pero en el caso que nos ocupa, también abre la puerta a una actividad militar, incluida la herrería, en temas referentes a las armas. Presencia de palabras de origen militar en el idioma. La presencia de palabras de origen militar en el romaní, la lengua del pueblo gitano originario de la India, llama la atención de los lingüistas e historiadores. Si bien los gitanos no son conocidos por su tradición militar, su lengua conserva vocabulario relacionado con la guerra y el combate. Documentación histórica de participación en guerras. La presencia de gitanos en el ejército del Imperio Bizantino es un ejemplo de la participación militar de este pueblo en diferentes conflictos a lo largo de la historia. Los gitanos, debido a su tradición nómada y a menudo marginada, posiblemente hayan tenido que recurrir a la vida militar como una forma de ganarse la vida y proteger a sus comunidades. En el Imperio Bizantino, los gitanos eran reclutados para servir en el ejército tanto como soldados rasos como en roles más especializados, como arqueros o jinetes. Su destreza en la lucha, su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, y su conocimiento de terrenos inhóspitos, los hacían valiosos en el campo de batalla. Persia, el pueblo Dom, o Rom. Según la teoría propuesta por el Dr. Donald Kendrick, los gitanos no salieron de la India como un grupo uniforme, sino que eran miembros de distintas tribus que se fueron uniendo a lo largo de su migración. Durante su viaje, se casaron entre ellos y se mezclaron en Persia, formando así un nuevo pueblo conocido como Dom o Rom. La existencia de diferentes dialectos dentro del idioma romaní, romanés, refleja la diversidad de orígenes tribales. Cada dialecto, con sus propias características y vocabulario, apunta a una historia y cultura distintiva. Las diversas tradiciones y costumbres que se observan entre las comunidades romaníes en Europa también sugieren una variedad de raíces tribales. Estas diferencias se manifiestan en aspectos como la música, la danza, la vestimenta y la religión. Los estudios genéticos realizados en poblaciones romaníes de diferentes regiones europeas han demostrado la presencia de marcadores genéticos diversos, lo que respalda la idea de un origen multitribal. La hipótesis del Dr. Kendrick sobre la mezcla en Persia sugiere que el periodo que los gitanos pasaron en este país jugó un papel crucial en su conformación como pueblo. Persia, siendo un importante centro comercial y cultural, habría facilitado el intercambio entre las diferentes tribus romaníes, propiciando la interconexión y la fusión de sus tradiciones. La adopción del término Dom o Rom para referirse a los gitanos en Persia podría indicar la adopción de una identidad colectiva que surgió de esta mezcla tribal. Este nombre, con sus variaciones dialectales, se convirtió en una forma de autoidentificación para el pueblo romaní en diferentes partes de Europa.
Reconocer la diversidad del pueblo romaní en su éxodo a Europa es fundamental para comprender su historia y cultura de manera más completa. Esta perspectiva nos permite apreciar la riqueza y complejidad de las tradiciones romaníes y evitar caer en estereotipos simplistas que homogenizan a este grupo. Relación entre el Imperio bizantino y los gitanos. Los primeros contactos registrados entre bizantinos y romaníes se remontan al siglo IX, cuando grupos nómadas de este pueblo comenzaron a llegar a las fronteras del imperio. Estos encuentros iniciales estuvieron marcados por la desconfianza y el recelo, ya que los bizantinos no comprendían la cultura y las costumbres de los recién llegados. La relación entre bizantinos y romaníes oscilaba entre la integración y la marginalización. En algunos casos, los romaníes se integraban a la sociedad bizantina, desempeñando diversos oficios como herreros, músicos o artesanos. Incluso, algunos sirvieron en el ejército bizantino. Sin embargo, también existieron periodos de persecución y discriminación. Los romaníes eran a menudo objeto de estereotipos negativos y acusaciones falsas, lo que los convertía en víctimas de violencia y expulsiones. A lo largo de los siglos X y XI, la presencia romaní en el Imperio bizantino se hizo más notable. Algunos grupos se establecieron en ciudades y pueblos, mientras que otros continuaron un estilo de vida nómada. Los bizantinos los denominaban de diversas maneras, como Gatsinganoi o Atziganoi, términos que derivaban de un exónimo griego para referirse a un pueblo de la India. A partir del siglo XII, la situación de los romaníes en el Imperio bizantino se deterioró aún más. Las invasiones mongolas y turcas provocaron desplazamientos masivos y conflictos en la región, lo que afectó negativamente a las comunidades romaníes. Además, la creciente influencia de la Iglesia ortodoxa bizantina fomentó una actitud intolerante hacia las minorías religiosas, incluyendo a los romaníes que profesaban otras creencias. Esto condujo a una mayor persecución y marginalización. La caída del Imperio bizantino en 1453 marcó el fin de una era para el pueblo romaní en la región. Los romaníes se dispersaron por diferentes territorios que habían formado parte del imperio, y su relación con las nuevas autoridades variaba según el contexto local. La llegada de los gitanos a Europa. Los Roma llegaron a Europa a través de importantes puntos de paso como Grecia y Armenia. A mediados del siglo XIV, ya se detectaban asentamientos gitanos en casi todas las islas del Mediterráneo y en la Grecia continental. Según algunos autores, el primer territorio europeo que pisaron los Roma fue Corfú a principios del siglo XIV. Con el tiempo, los grupos gitanos se fueron expandiendo por toda Europa, dando lugar a los grandes grupos que han perdurado hasta hoy en día: Calais, Lobari, Sinti, Calderas y Manouche. Estos grupos se han ido configurando en función de las costumbres, el territorio que ocupaban, y la variante dialectal de la lengua que hablaban los gitanos. La diferenciación entre los grupos Roma se vio influenciada por diversos factores. Costumbres y tradiciones: cada grupo mantenía sus propias prácticas culturales, transmitidas de generación en generación. Zona geográfica: la adaptación a las diferentes regiones y climas de Europa moldeó las formas de vida y actividades económicas de cada grupo. Dialecto del romaní: la lengua romaní desarrolló variantes dialectales a lo largo del continente, reflejando la separación geográfica y la evolución cultural de cada grupo. Nota: a nivel mundial, el término Roma, o Roma, agrupa las diversas poblaciones gitanas. La llegada de los gitanos a Grecia. A causa de las incesantes guerras entre bizantinos y pueblos tártaros y turcos, los gitanos iniciaron una nueva migración. Se estima que los primeros grupos romaníes arribaron a Grecia en el siglo XV, como parte de una diáspora más amplia que los llevó desde su tierra natal hacia el oeste. Los primeros grupos de gitanos que llegaron a Grecia se establecieron principalmente en las regiones del Peloponeso y las islas del mar Egeo. Según algunos autores, el primer territorio europeo que pisaron los gitanos, Roma, fue Corfú. Su llegada generó sorpresa e incluso recelo entre la población local, ya que su cultura y estilo de vida eran muy diferentes a los predominantes en ese momento.
El puerto de Modón, también conocido como Pequeño Egipto, se convirtió en un lugar de gran importancia para los gitanos, ya que les ofrecía la posibilidad de establecerse, comerciar y prosperar. El encuentro entre el pueblo romaní y la sociedad griega estuvo marcado por una mezcla de interacciones, tensiones y adaptaciones. Los gitanos aportaron a Grecia su rica cultura, incluyendo su música, danza, artesanía y tradiciones orales. A su vez, adoptaron elementos de la cultura griega, como el idioma y la religión. A pesar de sus contribuciones, los gitanos en Grecia enfrentaron una dura realidad marcada por la persecución y la discriminación. Fueron objeto de esclavitud, expulsiones forzosas y políticas de asimilación forzada que buscaban erradicar su cultura y tradiciones. En Europa se tendía a confundir a los griegos con los gitanos. La confusión entre ambos grupos se ha dado tanto en el ámbito de la apariencia física, como en el ámbito cultural y social. Por ejemplo, la vestimenta tradicional de algunos grupos gitanos puede ser similar a la de algunas regiones de Grecia, lo que ha llevado a confusiones, e incluso a discriminación, por parte de aquellos que asumen que cualquier persona que se vea de esa manera es automáticamente gitana. Tanto los griegos como los gitanos tenían una larga tradición de migración y viajes por Europa. Esto significaba que a menudo se encontraban en las mismas regiones, y podían ser percibidos como grupos similares, por las poblaciones locales. La existencia de estereotipos negativos sobre ambos grupos, como la asociación de los gitanos con el nomadismo y la mendicidad, y de los griegos con la astucia y la deshonestidad, pudo haber contribuido a la confusión entre ellos. Los Balcanes, cuna de los gitanos en Europa. Se considera que los Balcanes jugaron un papel crucial en la consolidación de la etnia gitana. En esta región, los Roma encontraron un entorno relativamente tolerante que les permitió establecerse en comunidades más estables, y desarrollar con mayor libertad sus tradiciones y costumbres. Es por esto que algunos estudiosos consideran a los Balcanes como la verdadera cuna de la etnia gitana, ya que fue allí donde se cristalizaron muchos de los elementos que definen su identidad cultural. Hoy en día, los Balcanes siguen siendo una región importante para la comunidad gitana, con una gran presencia de población roma en países como Serbia, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. En los siglos XI y XII, una de las ramas de los gitanos se estableció en las tierras altas de Armenia y en Asia Menor. Al adoptar el cristianismo armenio, se formó un grupo étnico original conocido como los gitanos armenios. A partir del siglo XIX, comenzaron a ser llamados vos, aunque su nombre original era Anju. Desde entonces, los gitanos armenios han estado asociados principalmente a actividades de compra y venta, especialmente de chatarra. Los gitanos armenios aparecieron por primera vez en la información aislada en el siglo XVII. Se cree que la armenización de los gitanos tuvo lugar entre los siglos XIX y XVI, y a principios del siglo XIX ya tenían una clara conciencia de su identidad armenia. Se sabe que en 1723, durante el asedio otomano a Ereván, los gitanos armenios, junto con los armenios, combatieron juntos y lograron contener la embestida durante 3 meses. Según informes militares conservados en la obra de Abraham Yerevansi, los gitanos armenios tenían el control del camino a 40 molinos, ubicado en el barrio de Conde en Ereván, donde se asentaron con su varón. Los vos modernos se distinguen de otros grupos gitanos por no seguir las tradiciones típicas, como el uso de numerosas joyas por parte de las mujeres y un estilo de ropa que los identifique étnicamente. Han sido asimilados en gran medida, con la mayoría de ellos habiendo perdido su idioma y sin querer destacarse del grupo armenio en el que viven. Buscan una mejor integración en la sociedad armenia, lo que plantea el peligro de que, como grupo étnico, los vos puedan desaparecer en un futuro cercano. El éxodo gitano hacia Europa, el refugio en Bohemia. Uno de los recorridos más significativos de la comunidad gitana fue su paso por Europa Central, donde encontraron resguardo y protección por parte del rey de Bohemia, un antiguo reinado de Europa Central. Esta protección les permitió establecerse en la región y comenzar a construir una comunidad más sólida y estable, en contraste con la discriminación y persecución que enfrentaban en muchos otros lugares de Europa.
Los gitanos encontraron en Bohemia un ambiente relativamente tolerante bajo el reinado de Segismundo de Luxemburgo. 1368 a 1437. Este monarca, motivado por razones políticas y económicas, les otorgó protección real a cambio de su colaboración en tareas como la artesanía, el comercio y el entretenimiento. En 1423, Segismundo emitió las primeras cartas de protección para los gitanos, un documento histórico sin precedentes que les concedía ciertos derechos y libertades. Estas cartas, aunque no exentas de limitaciones, representaban un reconocimiento oficial de la existencia del pueblo gitano y les brindaban un grado de seguridad que no tenían en otros territorios. Llegada a Europa Central. A finales del siglo XIV, la expansión del Imperio Otomano en el este de Europa marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo gitano. Tras haber atravesado Persia, Armenia, Asia Menor y los Balcanes en siglos anteriores, los romas se vieron obligados a emprender una nueva migración hacia Occidente en busca de un nuevo hogar. El Imperio Otomano, bajo el liderazgo de figuras como Murad I y Bayezid I, se expandió hacia los Balcanes y Europa Central. Murad I, que gobernó entre 1362 y 1389, fue un líder militar excepcional que logró una serie de importantes victorias sobre sus enemigos cristianos en las guerras otomanas. Durante su reinado, el Imperio Otomano comenzó a expandirse más allá de sus fronteras originales en Anatolia, y se consolidó como una potencia regional importante en Europa. Por su parte, Bayezid I, que gobernó entre 1389 y 1402, continuó la expansión territorial del Imperio Otomano, conquistando una gran parte de los Balcanes y llegando a amenazar incluso la ciudad de Viena. Bajo su liderazgo, el Imperio Otomano se convirtió en una fuerza formidable en Europa, desafiando a los reinos cristianos establecidos y expandiendo su influencia en la región. La protección brindada por Segismundo animó a otros grupos de gitanos a migrar hacia Europa Central, aumentando su presencia en la región. Durante el siglo XIX, muchos de ellos se establecieron en países como Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, entre otros. La presencia de los gitanos en Europa Central está documentada desde principios del siglo XV. Los registros históricos dan cuenta de su llegada a diferentes regiones. 1417, entre 300 y 500 familias gitanas arriban a Lübeck, en el Sacro Imperio Romano Germánico. 1418, 14.000 gitanos divididos en grupos ingresan a Suiza. 1424, varios grupos de hasta 300 gitanos, con muchas mujeres y niños, llegan a Ratisbona, en el Rin. 1422, los gitanos arriban a Flandes. 1427, su presencia se registra en París. ¿Los Roma peregrinos y refugiados? Nota, este es un tema controvertido y acepta más de una realidad, lo que probablemente ocurrió. En mi opinión, ¿eran refugiados? Sin duda. ¿Eran peregrinos? Algunos sí y algunos no. Al ser considerados peregrinos, un buen cristiano estaba obligado a darle limosna, lo que llevó a algunos gitanos a abusar de la situación. Lo que llevó a su vez a una posterior ley de falsa pobreza, que afectó a todos. En este contexto, los Roma adoptaron una estrategia ingeniosa para aumentar sus posibilidades de supervivencia en un entorno hostil: presentarse como peregrinos y refugiados religiosos. Llama la atención la presencia de líderes gitanos con títulos nobiliarios como condes o duques. Esta estrategia podría haber tenido varios propósitos. Aumentar la credibilidad. Otorgar a sus líderes títulos nobiliarios les confería un estatus social más elevado, lo que podía facilitar la interacción con las autoridades y la población local. Ganar simpatía. Al presentarse como nobles caídos en desgracia, los gitanos podían despertar la compasión y la ayuda de la población, especialmente en un contexto religioso donde la caridad era un valor fundamental. Legitimar su presencia. El uso de títulos nobiliarios podría haber sido un intento de legitimar su presencia en Europa Occidental, presentándose como parte de la élite social y no como simples vagabundos.
Los peregrinos y refugiados, liderados por hombres con títulos nobiliarios como condes o duques, aprovecharon el ambiente religioso de la época para desarrollar su estrategia y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Según una crónica francesa de 1427, 12 penitentes llegaron a París, incluyendo un duque, un conde y 10 hombres a caballo, quienes afirmaban ser buenos cristianos y venir del Bajo Egipto. Narraron que habían sido atacados por musulmanes, obligados a cambiar de fe y luego subyugados por el emperador y otros príncipes cristianos, quienes los hicieron regresar al cristianismo y les impusieron un peregrinaje a Roma. Aunque su apariencia era peculiar, afirmaban ser nobles, ya que llevaban aros de plata en las orejas, considerados un signo de nobleza en su país. La historia narrada por los gitanos a su llegada a París en 1427 es un claro ejemplo de esta estrategia. Al relatar su conversión forzada al Islam y su posterior regreso al cristianismo bajo la presión de príncipes cristianos, los Roma buscaban generar empatía y presentarse como víctimas de la persecución religiosa. Salvoconductos y cartas de protección. Los gitanos, por su parte, exhibían salvoconductos y cartas de protección otorgados por los soberanos de los territorios por los que pasaban. En 1422, en Basilea, el duque Miguel de Egipto y sus seguidores mostraron una carta papal similar a la concedida a Andrea, duque de Egipto Menor, en 1423. En 1423, el Papa concedió una carta papal a Andrea, duque de Egipto Menor, en la que se le reconocía oficialmente como gobernante de la región. Esta carta papal sirvió como un documento oficial que legitimaba el poder de Andrea sobre el territorio que gobernaba, el Pequeño Egipto. La autenticidad de la carta papal ha sido cuestionada por algunos historiadores. Sin embargo, la autenticidad de estos documentos no está confirmada, sobre todo porque la fabricación de falsificaciones era común en esa época, lo que les permitía reforzar su estatus y obtener beneficios adicionales. Los salvoconductos y cartas de protección les permitían a los gitanos viajar y establecerse temporalmente en diferentes territorios sin ser perseguidos como vagabundos o delincuentes. La posesión de estos documentos otorgaba a los gitanos una apariencia de legalidad y les ayudaba a evitar la expulsión de las ciudades o regiones que atravesaban. En algunos casos, los salvoconductos podían incluir privilegios específicos, como el acceso a mercados o la posibilidad de ejercer ciertos oficios. Si bien estos documentos no erradicaban por completo la discriminación y la persecución que sufrían los gitanos, sí les proporcionaban una herramienta importante para defender sus derechos y protegerse de abusos por parte de las autoridades locales. Primera carta de seguridad de tránsito para un romaní en la península ibérica. Juan, llamado conde de Egipto Menor, tal como en el ideario medieval se denominaba una zona de fronteras indeterminadas que abarcaría Siria, Chipre y los territorios cercanos del Mediterráneo oriental, fue el primer gitano de quien tenemos documentada su presencia en el territorio ibérico. Juan de Egipto Menor fue autorizado por Alfonso el Magnánimo a circular y atravesar la corona de Aragón en su peregrinaje. El viaje, que aquí reproducimos y transcribimos, lo protegía tanto a él como a los que le acompañaran, del mismo modo que salvaguardaba sus bienes y mercancías. La duración del salvoconducto era de 3 meses a partir de la fecha en que fue registrado, el 12 de enero de 1425. El siglo XV, la edad de oro de los gitanos en Europa. Durante el siglo XV, los gitanos vivieron su época dorada en Europa. A pesar de ser frecuentemente expulsados, aún no se habían enraizado los prejuicios contra su estilo de vida. Los gitanos que arribaron inicialmente a Europa vagaban de una nación a otra, compartiendo relatos extraordinarios y enigmáticos sobre sus orígenes, lo que provocó innumerables leyendas y mitos sobre su procedencia. Los locales, con una mezcla de fascinación y recelo, escuchaban a estos nómadas de indumentaria llamativa y ricas experiencias. En este ambiente de curiosidad, hostilidad y encanto, la cultura gitana se esparció por el continente, integrándose con las culturas e idiomas de cada lugar. Durante el siglo XV, los gitanos lograron expandirse por todo el continente europeo, estableciendo comunidades en diferentes países como España, Francia,
Alemania e Italia. Este proceso de migración les permitió intercambiar conocimientos y tradiciones con las distintas culturas europeas, enriqueciendo así su propia identidad cultural. Además, en esta época los gitanos lograron destacar en diversas áreas como la música, la danza y el arte. Su estilo musical único y sus habilidades para la danza cautivaron a las audiencias europeas, y les permitieron ganar reconocimiento y renombre en la sociedad de la época. Asimismo, su arte colorido y vibrante se convirtió en un reflejo de su identidad cultural, y en una forma de expresión de su forma de vida nómada. Los gitanos también lograron establecer redes comerciales y relaciones diplomáticas con distintas cortes reales europeas. Su habilidad para negociar y su conocimiento de múltiples idiomas les permitió establecer alianzas estratégicas que les garantizaron protección y estabilidad, en un contexto europeo cada vez más hostil hacia su comunidad. La imagen colectiva que se tenía de los gitanos en estos primeros tiempos era la de pequeños grupos de población, errante con su propia lengua, vestimenta, costumbres, música y bailes, acompañados de caballos y galgos y comandados por un jefe llamado conde o duque que administraba justicia dentro del grupo. Físicamente se les describe y representa con tez oscura, pelo largo, pendientes y coloridos ropajes. Se ganan la vida con la mendicidad y la adivinación, dedicándose también al charaneo, el trabajo de los metales, la curación, la música y la danza. Nota de Manuel Martínez. En el resto de Europa, los gitanos fueron mal recibidos desde el principio por las poblaciones que visitaban, cuyos ayuntamientos pronto dieron órdenes de no permitirles entrar a las ciudades, limitar el tiempo de su estancia, acampar fuera de la ciudad o incluso pagarles para que se fueran. En España, por llegar tarde y estar más aislada, los primeros síntomas de rechazo no llegaron hasta principios de la segunda mitad del siglo XV. La pequeña delincuencia no fue la causa principal de este rechazo, más bien se produjo por los daños que hacían en los campos, huertas y ganados, en los lugares donde acampaban. 4 siglos de oscuridad. Esta percepción amable y pintoresca pronto empieza a tornarse en rechazo. En la segunda mitad del siglo XV y a lo largo del XVI se generaliza una actitud de persecución hacia los gitanos. Su estilo de vida nómada chocará frontalmente con los esquemas morales de las sociedades europeas, y se les comenzará a acusar de todo tipo de delitos e incluso prácticas de hechicería. Por lo que, a partir de finales del siglo XV se sucederán en toda Europa pragmáticas leyes y decretos contra la población gitana y su modo de vida. La documentación histórica conservada recoge una larga serie de expulsiones en cadena prácticamente desde su misma llegada. El 8 de septiembre de 1427 son expulsados de Pontoise y finalmente de París en 1439, de toda Suiza en 1471, de toda Alemania en 1500 y de Inglaterra bajo pena de muerte en 1514. En 1540 de Bélgica, también bajo pena de muerte. Para entonces, tanto en España como en Francia ya se les envía a galeras. En el siglo XVII, Portugal los deporta a América. En Hungría y Rumanía fueron sencillamente esclavizados. En el siglo XVII, durante la época de la Inquisición, los gitanos fueron perseguidos y juzgados por su supuesta brujería y hechicería. En España, por ejemplo, se promulgó la pragmática de 1499, que obligaba a los gitanos a abandonar el país en un plazo de 60 días. Esta medida se repitió en varias ocasiones a lo largo de los siglos, con expulsiones masivas de la población gitana. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, se promulgó en varias partes de Europa legislación que prohibía el nomadismo y obligaba a los gitanos a asentarse en lugares específicos. En algunos casos, se establecieron campos de concentración para los gitanos, donde eran sometidos a condiciones inhumanas y trabajos forzados. Las razones detrás de estas expulsiones eran diversas y complejas. Prejuicios y discriminación, la población local veía a los gitanos con desconfianza y temor, alimentando estereotipos negativos que los asociaban con la delincuencia, la brujería y la vagancia. Competencia económica.
La llegada de los gitanos representaba una competencia para los artesanos y comerciantes locales, quienes veían en ellos una amenaza a sus ingresos. Motivos religiosos. La Iglesia Católica veía con recelo las costumbres y creencias gitanas, considerándolas incompatibles con la doctrina cristiana. Intolerancia y miedo a lo desconocido. La cultura y el estilo de vida nómada de los gitanos contrastaban con las costumbres establecidas de la época, generando miedo y rechazo en la población sedentaria. Desde el siglo XV, cuando los reyes católicos promulgaron la primera ley en su contra en España, hasta finales del siglo XX, se han dictado más de 280 leyes específicas contra ellos en este país. Esta situación no ha sido exclusiva de España. En todos los lugares donde ha habitado la comunidad gitana, ha sufrido la promulgación de numerosas leyes, pragmáticas, decretos, reglamentos y medidas de excepción que buscaban restringir sus derechos y libertades. En Rumanía, este caso fue especialmente grave. En 1862, en el monasterio de Elías de Valaquia, se llevó a cabo la venta de uno de los últimos lotes de personas esclavas en Europa. El anuncio de la venta describía un buen lote de esclavos gitanos, compuesto por 18 hombres, 10 chicos, 7 mujeres y 3 niñas en buena condición. Moldavia fue el último país en abolir oficialmente la esclavitud de los gitanos, en 1864. Aunque la esclavitud de los gitanos continuó de manera informal en algunos lugares durante algún tiempo después de su abolición oficial. Incluso en la actualidad, como lo demuestra el caso de la ley derogada en 1998 en Nueva Jersey, aún existen vestigios de esta legislación discriminatoria. La centralización estatal y la persecución de las minorías. La centralización estatal que se desarrolló en Europa a partir del siglo XVI, tuvo un impacto profundo en la situación de las minorías étnicas, como los gitanos. Este proceso, que buscaba homogeneizar la cultura, la lengua y la religión en los nuevos estados, condujo a la persecución y marginación de aquellos grupos que no se ajustaban al modelo dominante. En el caso de España, la expulsión de los judíos en 1492, la persecución de los musulmanes y los primeros decretos contra los gitanos coincidieron en el tiempo. Esto no fue una coincidencia. Todos estos grupos eran considerados como amenazas a la unidad y la identidad nacional que se estaba construyendo. Como bien señala el historiador Raúl Hilbert, la destrucción de los judíos europeos fue parte integral del proyecto de la modernidad europea y del modelo de civilización occidental. De la misma manera, Teresa San Román explica que la persecución de los gitanos también debe entenderse en este contexto, como una consecuencia de la construcción de los estados centralistas y de las identidades nacionales. En este proceso de centralización estatal, se establecieron leyes y políticas que discriminaban a las minorías étnicas y culturales, limitando sus derechos y oportunidades. Por ejemplo, en España se promulgaron leyes contra los gitanos como el Bando contra la Vagancia de 1749. Que los obligaba a asentarse y a adoptar el estilo de vida sedentario de la sociedad mayoritaria. Además, las instituciones estatales de control social, como la Inquisición, perseguían a aquellos que no se ajustaban a las normas establecidas, lo que afectaba especialmente a las minorías étnicas y religiosas. Medidas de control. A lo largo de la historia, el pueblo gitano ha sido sometido a múltiples formas de represión, desde la marginación y criminalización hasta la muerte. Han sufrido sedentarización forzosa, deportación, destierro, castigo físico, mutilación, esclavitud, trabajos forzados, prisión y reclusión en guetos. Expulsión. Prácticamente todos los estados europeos promulgaron, sin éxito, decretos de expulsión. En España, aunque se barajó en diferentes ocasiones, especialmente tras la expulsión de los moriscos y preparativos de la redada de 1749, nunca se llevó a efecto. Deportación. Portugal e Inglaterra utilizaron el traslado forzoso de población gitana hacia sus colonias americanas, lo que contrasta con la política restrictiva de la corona española, quien prohibió su entrada en sus colonias y ordenó expulsar a todos aquellos que consiguieran acceder a ellas. Esclavización.
Los gitanos fueron esclavizados en Rumanía y Hungría. La abolición de la esclavitud gitana tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. En España, esta medida solo se dejó entrever para los gitanos reincidentes de la pragmática de 1499. Si bien, hasta el momento no hay constancia de que esta práctica se hiciera efectiva. Asimilación. La legislación antigitana española, por ejemplo, ha sido por épocas asimilacionista. Carlos III en 1783 nacionaliza a los gitanos mediante una pragmática que declara a los gitanos como ciudadanos españoles y, por lo tanto, el deber y derecho de los niños a la escolarización a los 4 años, libres de fijar su residencia, o de emplearse, trabajar en cualquier actividad, penalizándose a los gremios que impidan la entrada o se opongan a la residencia de los gitanos. Pero a costa de que los gitanos abandonen su realidad étnica, como la forma de vestir, no usar el caló, asentarse y abandonar la vida errante. En esa misma pragmática se ilegalizará la palabra gitano. Reclusión. Uno de los más negros y olvidados episodios de la historia de los gitanos españoles fue la Gran Redada o Prisión General de los Gitanos de 1749. Durante el reinado de Fernando VI, y mediante un plan urdido en secreto y organizado por el Marqués de la Ensenada, se decidió prender a todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido. Fueron detenidos casi todos los gitanos españoles, unos 9.000. Los hombres y los niños mayores de 7 años fueron enviados a los arsenales de la Marina, y las mujeres y los niños pequeños recluidos en las casas de misericordia o en edificios acondicionados por Ensenada a este fin. Solo serían indultados 14 años después por el rey Carlos III, y algunos no serán liberados hasta 1767. Esterilización y abortos forzosos. El gobierno de Suecia reconoció, en el Libro Blanco, hecho público en marzo de 2014, en el que se detallan los abusos cometidos con los gitanos desde 1900, que entre ellos se encontraba la esterilización y los abortos forzosos, y también arrebatar los niños a sus madres para ingresarlos en orfanatos, al ser considerados los gitanos como grupos indeseables para la sociedad. La esterilización de las mujeres gitanas se justificó por el interés de las políticas de población. No son revelaciones nuevas. Los gitanos llevan años contándonos estas historias, pero no se les hacía caso. Ahora, simplemente, hemos recopilado los documentos oficiales y los hemos cruzado con testimonios, declara una asesora del Ministerio de Integración sueco. Exterminio. En España, en 1749 se puso en práctica un proyecto por el que se pretendía la desaparición de la etnia gitana, a través de la prisión y posterior reclusión separada de hombres y mujeres. Programa que hubo de abandonarse sin que se cumplieran 3 meses desde su inicio, ante las numerosas protestas y remordimientos de conciencia del rey. Durante la Segunda Guerra Mundial, como otras etnias o minorías, fueron objeto de persecución y discriminación, muriendo miles de ellos en distintos campos de concentración. El número de romaníes europeos asesinados en lo que en lengua romaní se conoce como porraimos, la devoración, aún se desconoce con certeza, oscilando las cifras entre 250.000 y 600.000 personas muertas. Ante estas atrocidades, las comunidades gitanas de todo el mundo han desarrollado mecanismos y estrategias para sobrevivir, ocultarse, adaptarse o huir. Estas estrategias han variado en función del tipo de persecución al que se han enfrentado y del contexto histórico. En algunos casos, los gitanos han optado por asimilarse a la cultura dominante, mientras que en otros han resistido de forma abierta o clandestina. Es importante destacar la capacidad de resiliencia del pueblo gitano, que ha logrado mantener su cultura e identidad a pesar de siglos de persecución. El estudio de las estrategias de supervivencia gitana es fundamental para comprender la historia de este pueblo, y para luchar contra la discriminación y el antigitanismo que aún persisten en la actualidad. Algunas de ellas son: nómada. El movimiento constante dificultaba el control por parte de las autoridades. Ocultamiento de la identidad.
se asumían nombres y costumbres de la mayoría para evitar la persecución. Desarrollo de actividades económicas alternativas, comercio, artesanía, etc. Redes de apoyo mutuo, la solidaridad era fundamental para enfrentar la adversidad. Resistencia cultural, se mantenían las tradiciones y costumbres a pesar de la presión asimiladora. Es importante recordar que estas son solo algunas de las muchas estrategias que han utilizado los gitanos para sobrevivir.